Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, y para apartar este tiempo para ser edificados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y abre, Señor, nuestros corazones para poder recibir y entender estas palabras. Que sea tu Espíritu Santo en todo momento, actuando por y con tu Sagrada Escritura, Señor, para traer vida nueva a aquellos que todavía están muertos en su vieja manera de vivir, Señor, y que aquellos que ya hemos experimentado tu salvación, que podamos ser confortados con tu palabra, confrontados, Señor, para cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar y para poder ser edificados, Señor, con el propósito de poder ser una iglesia bíblica que honra tu nombre y que obedece tus mandamientos en todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos estado estudiando este capítulo 26 de nuestra confesión, que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia pensamos acerca de la iglesia? Y si ustedes recuerdan, hemos visto varias cosas ya. Vamos por el párrafo 9. Son 9 párrafos de 15, creo que son, ¿verdad? Que están en este capítulo. Y primeramente establecimos lo que es la iglesia universal. Vimos que esa iglesia es invisible en el sentido de que está en todos lados y está compuesta de creyentes de toda lengua, tribu y nación, y que no podemos verla como un todo, porque está en todo el mundo, ¿verdad? Y no podemos ir a un lugar para decir, ahí es donde está la iglesia universal del mundo. Y dijimos que eso contradice la razón por la que los redactores de la confesión establecieron ese artículo fue para contrarrestar la creencia errónea de la Iglesia Católica, que la Iglesia Universal estaba reunida en una santa sede en un país específico. Entonces los redactores de la confesión vinieron y dijeron, no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la Iglesia Universal está compuesta de todos los creyentes de toda lengua, tribu y nación establecidos en cada país del mundo. Esa iglesia no se puede ver porque no está concentrada en un solo lugar, pero se hace visible para nosotros a través de cada una de las congregaciones locales, ¿verdad? Y así, al definir de esta manera la iglesia, hemos visto cada una de las cosas que la integran, que la hacen realidad y que la hacen visible. Dijimos que la iglesia está compuesta de sus miembros y de sus oficiales. Vimos también cuál es la función de los miembros y de los oficiales, y ahorita estamos viendo los aspectos de el gobierno de la iglesia. Si ustedes recuerdan nuestro bosquejo, vamos por el párrafo 9, que tiene que ver con la designación de su gobierno. Cómo la iglesia escoge a sus oficiales. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Y antes de comenzar de lleno al tema, vamos a leer lo que nos dice el párrafo 9 de la confesión. Me ayuda Mauricio por ahí. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Amén. Una vez más, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada o dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. Ya vimos anteriormente que obispo y anciano se refiere a un mismo cargo. Obispo está hablando acerca de la labor de supervisión de rebaño, mientras que anciano está hablando de la labor de consejería
que un pastor tiene que desarrollar dentro de una iglesia. Entonces, la manera en la que Cristo establece que una persona sea llamada de acuerdo a sus calificaciones y dotaciones del Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es primeramente que sea escogido para el mismo cargo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Los editores de la confesión escudriñaron todas las escrituras que hablan acerca de estos oficios y viendo los ejemplos de la iglesia primitiva para escoger a sus oficiales y redactaron este párrafo y ellos nos dicen que la manera es a través del sufragio de la iglesia y se aparta el oficial por medio del ayuno y la oración, y una vez que haya sido confirmado, se presenta por medio de la imposición de manos. Vamos a ver qué es esta imposición de manos también, pero los editores de la confesión nos dicen esto. Sin embargo, sabemos que la confesión no es palabra inspirada por Dios, es únicamente un recordatorio de que esto es lo que creemos nosotros acerca de la Escritura. Ahora vamos a escudriñar qué nos dice la Escritura acerca de estas cosas para probar que lo que nos está enseñando la confesión está verdaderamente contenido dentro de las Escrituras. Así que podemos hacer bien en tener este concepto acerca del gobierno de la iglesia. Miremos entonces el prerequisito indispensable que habla la confesión acerca del llamamiento de una persona para el oficio. Dice el prerequisito espiritual de la designación para un oficio en la iglesia se expresa en las palabras siguientes. Cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. Entonces el prerequisito de que una persona sea llamada al oficio de anciano o pastor es que tenga las cualificaciones y las dotaciones del Espíritu Santo. Si un hombre no está cualificado y no está dotado espiritualmente para ejercer ese oficio, no lo podemos llamar a ese oficio, por muy buena gente que sea, por muy amigo del pastor, por muy familiar, por muy calidad que sea y que se lleve con todos los hermanos, si no tiene las cualificaciones espirituales y si no está dotado para ejercer ese ministerio, no lo podemos llamar a ese oficio. Vemos respaldo bíblico para esto en Efesios 4:11. Si me ayuda ahí, Claudia, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A quién cree que se refiere cuando dice él mismo? Sí, Dios. Dios escogió a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Dios es el que constituye estos llamados en estas personas. Ahora, sabemos que los apóstoles bíblicamente tienen un requisito y el requisito es que hayan andado con Cristo, que hayan sido comisionados por Cristo y que hayan sido testigos de la resurrección de Cristo. Si hubiera tales hombres en esta época, entonces nosotros haríamos bien en reconocer apóstoles. Pero como no hay, todos están muertos, el último de ellos fue Juan y con eso terminó la era apostólica, ya los apóstoles no tienen lugar en nuestros días. A otros profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la manera en la que Dios hablaba era a través de los profetas y Hebreos 1:1 y 2 nos dice Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras a través de sus siervos los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo Cristo. Entonces, eso quiere decir que ya no hay profetas porque el Señor nos habla a través de Jesucristo. También constituyó a otros evangelistas. Pero en el tiempo de la iglesia apostólica habían evangelistas como Felipe. Y luego, pastores y maestros. Pastores y maestros, acá es una sola connotación
para referirse a la dotación espiritual de un pastor para pastorear la grey y para enseñar la palabra de Dios. Pero vemos que cada uno de estos oficios, independientemente de la dispensación en la que estaban activos, fueron constituidos por Dios. Habían apóstoles, no se llamaron ellos mismos, fueron enviados por Dios. Habían profetas, no se llamaron ellos mismos, fueron constituidos por Dios. Y lo mismo sucede con los pastores. Ahora, ¿cuáles son las cualificaciones que nosotros tenemos que ver en un pastor y en un diácono? Primera de Timoteo 3:2 nos habla acerca de eso. Si me ayuda Clarisa aquí a leer. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Timoteo nos da una lista mucho más extensa de estos pocos requisitos que nosotros vemos acá. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo, que fue comisionado para ir a Éfeso a establecer pastores, es que es necesario. Es decir, no puede existir fuera de estos requisitos alguien que sea pastor. Y entre las cosas que habla acá es que sea irreprensible. Ya hemos hablado en otras ocasiones qué significa esto. Es decir, que no significa que está libre de pecado, sino que no tiene ningún tipo de señalamiento que pueda prevalecer e imposibilitarlo para ejercer la obra del ministerio. Que no sea un hombre mujeriego, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Si un hombre no tiene estas cualificaciones, no puede ser pastor. De nuevo, puede ser un modelo, puede ser una persona buenísima gente y tener las mejores influencias, la mejor preparación, los mejores estudios y todo lo que usted quiera. Pero si no tiene estos requisitos, no puede desarrollar el ministerio pastoral. Luego en el verso 8 nos habla acerca de los diáconos. ¿Quiere leer? ¿Cuál es? A ver, el 8. Ok. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Okay. Muchas gracias. Aquí la palabra clave es asimismo, porque asimismo se refiere a que los diáconos también es necesario que tengan estos requisitos para ejercer el diaconado. Si un hombre no tiene estos requisitos y esta dotación espiritual, un hombre no puede desarrollar el ministerio pastoral o el ministerio diaconal. Así que son correctas las palabras de la confesión cuando nos dicen que el prerequisito espiritual de la designación para un oficio en la iglesia se expresa en que cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo puede ser llamada a ejercer el ministerio pastoral o diaconal. Es un doblez. Que no es de doble ánimo, que no dice, que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Un hombre que tiene ese tipo de comportamiento no puede ser pastor. Entonces, la iglesia no tiene derecho a designar a un hombre para un oficio para el que Dios no lo ha capacitado. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice, es necesario que el obispo sea de esta manera. Muchas gracias, hermano. Lo que pasa en la práctica, hermanos, es que a veces las iglesias se miran en situaciones de necesidad. Se murió el pastor y no hay nadie que asuma el pastorado. Ah, puchica, pero Mauro es un buen amigo del pastor, ¿verdad? Que quede Mauro. Que Mauro era el que conocía bien cómo era el pastor y cómo hacía todas las cosas. Si Mauro no tiene las competencias y las cualificaciones espirituales para desarrollar ese oficio, por muy cercano al pastor que sea, por muy buena gente que sea, no puede y no debe ejercer el ministerio pastoral. Entonces, mis hermanos, aquí
es importante que entendamos que la iglesia no puede poner cualquier hombre para llenar cualquier espacio y desarrollar estos sagrados oficios que tienen un prerequisito espiritual. La iglesia de donde venimos, muchas veces miramos algunas inconsistencias con esto, porque me recuerdo yo de un caso de un hombre que estaba financieramente en bancarrota, ¿verdad? Y le llegó a decir al pastor, pastor, ayúdeme, deme algo, deme algún trabajo, póngame a hacer algo, aunque sea, para poder ganar algo para tener que comer. Y entonces el pastor le dijo, vaya pues, te vamos a mandar allá de pastor a Urraco Pueblo. Ahí te ayudas con las ofrendas o con lo que entra de contribución en la iglesia. Entonces lo que imperó en el llamamiento de ese hombre fue la necesidad que él estaba pasando en ese momento, llevándose de encuentro con las patas lo que dice la escritura acerca de cómo tiene que ser llamado un hombre al ministerio. La iglesia no puede poner a cualquier hombre sobre pretexto de una necesidad, de una situación urgente, de una calamidad o de cualquier cosa. Es necesario que el hombre de Dios que vaya a estar desarrollando su ministerio cumpla con los prerequisitos espirituales. ¿Cuáles son? Que haya sido constituido por el Espíritu Santo y que haya sido cualificado para desarrollar esa tarea. ¿Estamos? Bien. Las características de la designación. Las características esenciales de esta designación son dos. Los oficiales se llaman por elección y luego de la elección son ordenados para el ministerio. Este es el ejemplo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de la manera en la que la iglesia llamaba a sus oficiales. Primero eran elegidos de acuerdo a sus calificaciones espirituales y luego eran ordenados para desarrollar el trabajo del ministerio. Elección es cuando se elige a una persona para apartarla para el ministerio. Vemos esto en Hechos 13, del 1 al 2. Si me quiere ayudar, don Mauricio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces vemos al Espíritu Santo hablando en la era apostólica acerca de apartar para la obra del ministerio a estos dos varones, Bernabé y Saulo. Lógicamente en aquel momento no estaba la palabra revelada y la manera en cómo el Espíritu obraba era a través de los apóstoles. Y entonces el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Vemos que hay una elección para un cargo, hay una elección para un oficio. Vamos a ver ahora cómo es con la iglesia. Luego está la ordenación, que es cuando una persona se instala en el oficio para que se apartó. El Espíritu Santo dice, apártenlo para la obra del ministerio, pero después viene la parte en la que una persona es ordenada para el ministerio. Robert, si me ayuda a leer Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, cuando los apóstoles reconocen a estos varones para la obra del ministerio, les imponen las manos y los despiden. Ese es el acto de ya ordenarlo y encomendarlo al ministerio. Fueron encomendados, es lo que nos está diciendo acá. Sin embargo, la labor de imponerle las manos a una persona no significa que le están haciendo una transferencia espiritual, que le están pasando algún tipo de energía o que lo están capacitando espiritualmente para algo.
Es simple y sencillamente un acto de reconocimiento delante de la congregación. Los apóstoles, al poner la mano sobre las personas que habían sido separadas para el ministerio, presentadas delante de la congregación, al poner su mano están dándole un voto de confianza y diciéndole a la congregación, estos hombres son hombres apartados para el ministerio y nosotros ratificamos o nos solidarizamos con ellos de que están listos para desarrollar ese llamado. No había ningún tipo de transacción espiritual ahí, sino que simple y sencillamente es un acto de reconocimiento delante de la asamblea de que esos hombres están listos para desarrollar la obra del ministerio. No hay nada espiritual. Vamos a ver más adelante que es que una persona no imponga las manos con ligereza, porque muchos en las iglesias de la prosperidad han abusado de ese texto diciendo de que si uno impone las manos con ligereza sobre una persona, le pueden pasar un espíritu inmundo, lo pueden contaminar o lo pueden endemoniar, ¿verdad? Por poner las manos con ligereza. Vamos a ver de qué se trata ese pasaje. Ahorita estamos claros de que para que una persona pueda ser llamada al oficio ministerial, tiene que ser primeramente elegida y segundamente ordenada. Esas son las dos maneras en las que se da la instalación de una persona. Ahora miremos errores modernos de interpretación de esta palabra elección. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos esta palabra elección, porque también la Biblia es escasa en hablar de ella y la trata con el mismo cuidado. Porque para los oídos modernos, ¿por qué tenemos que ser cuidadosos? Porque para los oídos modernos, una elección tiene varias connotaciones que se desvían claramente de la palabra de Dios. Hablamos de elecciones y inmediatamente todo el mundo se imagina que son las elecciones del Congreso Nacional, ¿verdad? Que se van hasta con patadas voladoras como Karate Kid y hacen un solo relajo. Tenemos que ser claros, hermanos, que no hay un caso bíblico en que dos o más hombres compitan entre sí por los votos para ser elegidos para un oficio en una iglesia. No es que el hermano va a llevar su planilla y el otro va a llevar la otra planilla y entonces los dos lo van a presentar a la congregación y la congregación tiene que elegir entre uno y el otro, ¿verdad? O cada quien va a presentar su plan de trabajo, la planilla, la fórmula que lleva para gobernar, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene que decidir entre uno y el otro, tiene que elegir o a uno o a otro. No se mira en la Biblia eso. Eso es antibíblico, ¿verdad? No podemos hacer eso. También no hay base para la idea de que la elección sea un acto de autoridad soberana y autónoma o que sea la fuente final de poder de la iglesia. Es decir, que la iglesia venga y diga, esta iglesia es soberana y autónoma y elige de acuerdo a su derecho a estos y estos directores o líderes para la iglesia. No se hace de esa manera tampoco. De nuevo, esta idea es completamente contraria a la idea bíblica. Y tenemos que ser claros en eso. La iglesia no elige a sus autoridades, así como las instituciones gubernamentales eligen a sus autoridades. Esa manera de elegir democrática y autónoma y soberana de las instituciones no tiene cabida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la manera en cómo la iglesia ha de elegir a sus oficiales está normada por la palabra. Ya Dios dejó la manera en cómo se tiene que hacer. Entonces no podemos copiar modelos del mundo y traerlos a la iglesia y hacerlo así, porque la iglesia es una cosa separada del mundo. Estamos en el mundo, pero está separada del mundo. Las cosas como se tienen que hacer en la iglesia, las dice Dios en su palabra. Y la iglesia que quiera ser verdaderamente bíblica y obediente a Dios, tiene que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Cualquier otra cosa es desviarnos de la verdad y es corromper la palabra de Dios haciendo las cosas únicamente porque son funcionales, porque son convenientes y porque nos queremos parecer al mundo. Cuando hacemos eso, estamos siendo como el pueblo de Israel cuando pide rey. Queremos un rey como las demás naciones del mundo. ¿Y para qué se quiere parecer al mundo? Si el mundo y la iglesia son dos cosas totalmente opuestas.
No, pastor, pero es que fíjese que yo fui a un show y vi que tenían estas luces, ahora están usando estas cosas. Deberíamos de implementarlo en la iglesia. No, ¿para qué se quiere parecer al mundo? Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Así que no podemos copiar estos modelos del mundo porque Dios ya nos dejó en su palabra la manera en cómo se tienen que hacer las cosas. No tenemos el derecho bíblico a votar a quien quiera que nos plazca. No es porque no, yo voy a votar por los hermanos porque esos son los hermanos que me caen bien. O sea que, por ejemplo, en otras iglesias hay como el ministerio de... Perdón. El ministerio de... O sea, en otras iglesias me refiero, pensando lo que decís, que quien tiene que elegir es la iglesia de acorde a las cualificaciones y a lo que el Espíritu Santo ha dotado a la persona. Hablando también de diáconos. Entonces, porque en otras iglesias, por ejemplo, está el ministerio de anfitrionía, por así decir. Entonces, bueno, porque como la hermana y me caen bien y esto, ¿sabes qué? Ahora vos vas a ser diácono de parqueo o diácono de, ¿me explico? Pero lo designa una persona como tal, no toda la iglesia, no es así. Dando un ejemplo como que fuera diácono de parqueo o diácono de lo que sea, ¿me explico? Entonces, no es así. Vamos a ver más adelante que tampoco los pastores tienen el derecho para poner a quien ellos quieran. El Señor, vimos anteriormente, hablando del poder de las llaves del reino, le ha dado el poder a la iglesia, no a los pastores. Entonces la iglesia tiene el poder para elegir a sus autoridades. Pero muchas veces lo que pasa es que también viene un comité y es el comité el que viene y elige a las personas. No, el comité no tiene ese poder, porque ese poder fue dado a la iglesia. O el pastor viene y dice, este va a ser el diácono porque es mi cuñado y yo confío en él todas las cosas para que él las haga. No es así. Tampoco el pastor tiene esa autoridad. El pastor tiene autoridad, pero vamos a ver cómo se usa la autoridad del pastor. Sin embargo, si hiciéramos uso legítimo del poder que Dios nos ha dado, no tenemos el derecho de votar por quien quiera que nos plazca. Ah, no, es que la iglesia unánimemente votó por ese hermano. Sí, pero si ese hermano no tenía las competencias y no fue elegido ni apartado para el cargo, la iglesia no puede votar por él de esa manera. Tiene que hacer las cosas bíblicamente. Entonces, con esto, lo que estamos, la conclusión de esta parte es que no debemos copiar el modelo de democracia del mundo para traerlo a la iglesia, porque no funciona de esa manera. La interpretación correcta acerca del término elección. Elección se utiliza solo para resumir lo que quiere decir la confesión cuando afirma que el llamamiento a un oficio en la iglesia debe ser por común sufragio de la iglesia misma. Significa que vamos a tener urnas y que vamos a ejercer el voto secreto, ¿verdad? Y que lo vamos a echar en una y en otra, una para anciano y otra para diácono. No significa eso, ¿verdad? Sino que cuando la confesión dice sufragio, nos está haciendo referencia a que tiene que haber un proceso de elección en la que se aparta al hombre cualificado y la ordenación en la que ya se presenta o se integra el hombre de Dios al desarrollo de su ministerio. Nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia misma. ¿Verdad? Nadie puede venir y decirle a usted, este es el pastor, estas son sus autoridades, acéptelas. Los ancianos de la iglesia misma no pueden designar a un hombre para ser anciano sin el consentimiento de la iglesia. Todo esto tiene que pasar por la iglesia. Si la iglesia no es partícipe de este proceso, un anciano está usurpando el poder de la iglesia y lo está tomando para él mismo para poder hacer prevalecer su voluntad. Y esa no es la manera correcta, no es la manera bíblica en la que se designan las autoridades de una iglesia. Ninguna supuesta autoridad superior puede hacer esto, tanto si esa autoridad es un obispo, considerando lo que para el mundo o para la iglesia católica romana es un obispo, ¿verdad? Que dijimos era un pastor de pastores, que eso no existe en la Biblia.
ya sea que alguien se haga llamar obispo o una denominación, no, la denominación ha decidido que el pastor de esta iglesia va a ser tal y tal. No, una denominación no puede hacer eso, porque para empezar las denominaciones ni siquiera aparecen en la Biblia. Entonces una denominación no tiene la autoridad para mandar sobre los asuntos de una iglesia local, ni tampoco un papa, alguien que se haga llamar el padre de la iglesia, el apóstol que está sobre encima de todas las iglesias, no puede establecer lo que tiene que pasar en una iglesia local. Los oficiales de una iglesia local, los asuntos de la iglesia local, no los trata ningún apóstol que está por encima de todas las cosas, sino que el Señor le ha dado poder a su iglesia para que su iglesia reunida pueda determinar y pueda designar las cosas pertinentes a esa iglesia local. ¿Cuál es la razón para esto? Esta es una deducción de la enseñanza del párrafo 7 que vimos anteriormente. El párrafo 7 nos hablaba acerca de cómo Dios le ha dado el poder a la iglesia para establecer a sus oficiales y para reconocer a sus miembros. Entonces, si Dios le ha dado todo el poder necesario a la iglesia local para continuar con ese orden que Él ha ordenado, y si esta autoridad se extiende aún a la excomunión de miembros, y si la excomunión solo puede ser efectuada por el consentimiento de la iglesia congregada, vimos esto cuando leíamos, ¿se acuerdan? Mateo 18, del 15 al 17, donde dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te hace caso, has ganado un hermano, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la parte donde se presenta una persona delante de la congregación para ser tenido por gentil y publicano. Y esas son las palabras del Señor Jesucristo, dándole el poder a la iglesia para poder ejecutar estos trabajos. Entonces, si Dios le ha dado ese poder a la iglesia, queda claro que ningún oficial puede ser designado sin el consentimiento de la congregación, porque el poder lo tiene la iglesia, no lo tienen los pastores, no lo tienen los diáconos. Es decir, solamente, ¿verdad? Los diáconos y los ancianos, juntamente con la iglesia, tienen ese poder para recibir a sus oficiales. Miremos ejemplos bíblicos acerca de esto, ¿verdad? Porque hasta ahorita todo es teoría, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Cómo lo hacía la iglesia en la era apostólica? Hechos de los Apóstoles 6:5. Hermano Noé. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gracias, hermano. Aquí vemos nuevamente que están esas dos palabras claves. Eligieron y les impusieron las manos. Este pasaje en particular, Hechos 6, es la primera vez que se designan diáconos en la iglesia recién formada para poder atender a los hermanos. Entonces, los apóstoles proponen a la iglesia que elijan a estos 6 varones. Entonces a la iglesia le agradó esa propuesta y la iglesia fue la que eligió. No fueron los apóstoles. Teniendo la autoridad de Cristo, habiendo sido enviados y comisionados directamente por el Señor Jesucristo, no fueron los apóstoles los que dijeron, bueno, van a ser Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Nicolás, prosélito. No, fue la multitud. Es decir, la iglesia escogió a sus oficiales, escogió a sus diáconos, ¿sí? Ellos eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor y todos los demás. Los apóstoles, cuando recibieron la elección de la iglesia, dice que oraron por ellos y les impusieron las manos, ¿sí? Esa es ya la parte de ordenación. Entonces vemos que este modelo estaba presente en la iglesia también. La palabra eligieron es la palabra griega eklegomai, que significa escoger juntos.
O sea, estaban congregados y la iglesia congregada eligió a estos 7 varones. Luego, en los versos, en el capítulo 14, verso 23, vemos otra vez una situación similar, esta vez con ancianos. Si me ayuda Héctor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente, estas dos palabras, constituyeron y encomendaron, nos hablan acerca de ese proceso de elección y ordenación. La palabra constituyeron en griego es keirotomai, significa elegir extendiendo la mano. Y es una palabra compuesta de un prefijo que es keir, que es mano, teino, que es extender, y omai, que es elegir, como eklegomai en la palabra anterior. Entonces aquí significa que ellos eligieron a sus autoridades levantando la mano. Así que podemos ver que es un patrón constante en la iglesia del Nuevo Testamento, que la manera en cómo elegían diáconos, vemos en el capítulo 6 de los Hechos, y la manera en cómo elegían a los ancianos en el capítulo 14 era a través de que la iglesia junta elegía a estos hombres y votaban por estos hombres levantando la mano. Una vez que estos hombres habían sido elegidos, entonces los pastores o los ancianos oraban por ellos imponiéndole las manos. Este es el patrón bíblico que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, miremos ya más a detalle el proceso de elección. Estos relatos nos muestran a nosotros que la autoridad de la iglesia se extiende a la elección de sus oficiales. La iglesia no solamente recibe miembros, sino que la iglesia elige a sus oficiales. La afirmación de Hechos 14:23 nos indica a nosotros este acto de elección. Como vimos, la palabra griega utilizada aquí originalmente significaba votar extendiendo la mano. Esa era la manera en cómo la iglesia lo hacía. Lucas puede haber utilizado esta palabra para indicar el común sufragio de la iglesia misma. O sea, cuando la confesión habla de sufragio, se está refiriendo a este tipo de votación que vemos nosotros en la iglesia del Nuevo Testamento, en la que la iglesia congregada elegían a sus oficiales levantando la mano para darle su voto de confianza. Entonces, cuando decimos sufragio, esta es la imagen que tiene que venir a nuestra mente. No el zafarrancho que se hace en el Congreso o en cualquier otra institución gubernamental. No estamos hablando de votaciones democráticas con urnas y papeletas, con planillas de los partidos que se están postulando, sino que la iglesia reunida para elegir a sus oficiales, eligiéndolos por medio de la votación, extendiendo su mano en señal de aprobación. Eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla acerca de elección. Eklegomai simple y sencillamente nos habla acerca de la acción de elección, mientras que la otra palabra, keirotomai, nos habla acerca de la manera en la que se lleva a cabo la acción. ¿Sí? Nos habla acerca de una elección, y la segunda, que es elección, es por medio de levantar su mano, enseñar de aprobación y enseñar de estar de acuerdo. Ahora, la ordenación. La ordenación con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia es también una parte necesaria del proceso. Vemos que todas las veces que se eligió un oficial, se llevó a cabo la elección y se llevó a cabo la imposición de manos, la oración y la imposición de manos. Las dos cosas son necesarias en el proceso de llamamiento de una persona a un cargo de oficialidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque así vemos que era hecho en la iglesia del Nuevo Testamento. Siempre había una elección y siempre había una oración con imposición de manos. No hay texto explícito en el Nuevo Testamento que documente que los ancianos impongan a los hombres que están siendo apartados para el cargo de anciano. Es decir, nosotros vemos que en Hechos 6, por ejemplo, nos habla acerca de
que le impusieron las manos a los diáconos, pero no lo vemos con tanta claridad hecho así para los ancianos. Pero existen todas las razones para que pensemos que esto es lo correcto, ¿verdad? Porque vemos también que hay ejemplos de ancianos que ordenan ancianos. Perdón, vemos que hay ejemplos de ancianos que ordenan y ancianos que son ordenados. Y por algunas otras instrucciones bíblicas que nos llevan a pensar que esa es una práctica frecuente de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando dice en Hechos 6 que les impusieron las manos, eso quiere decir que oraron por ellos para ordenarlos. Cuando habla en Hechos 14 que los encomendaron, la palabra griega parenteto para encomendaron es depositar o poner en. Es decir, ellos estaban ya empoderados en su cargo. Entonces, la ordenación es un proceso necesario y normal al llamar a una persona al desarrollo de un ministerio. Ahora, si la iglesia es la que elige, la iglesia es la que vota, ¿qué papel juegan los ancianos dentro de este proceso? Estos textos justifican que los ancianos sean apartados por la imposición de manos del conjunto de ancianos ya constituidos de una iglesia. ¿Verdad? Los pastores son los que oran e imponen las manos. No es la iglesia, son los pastores. La iglesia elige a sus autoridades y los ancianos oran e imponen las manos sobre estas personas que están siendo elegidas. Una importante aplicación de esto es que ningún hombre puede ser ordenado para ser anciano a quien los ancianos de la iglesia no puedan con una buena conciencia imponer las manos. La autoridad que Dios le da a los ancianos es para orar por esos hombres e imponer las manos sobre ellos. Pero para poder hacer eso, el anciano tiene que tener una buena conciencia, una limpia conciencia acerca de esos hombres que la iglesia está eligiendo. Esto quiere decir que no solamente es que la iglesia los elige, entonces usted vaya y reconózcalos. No, ¿verdad? Porque el anciano escudriña también si esa persona tiene las competencias y las cualificaciones bíblicas, si tiene el testimonio para poder ejercer ese cargo. En una iglesia donde estábamos, nos pasó que una gran parte de la congregación quería nominar a un hombre para pastor, pero los ancianos sabíamos que ese hombre no tenía un buen testimonio para desarrollar ese ministerio, pero no podíamos tampoco venir y decirle a la iglesia, no, fíjense que ese hombre, nosotros sabemos que hace esto y esto, por lo tanto no puede desarrollar ese ministerio, porque el hermano estaba pasando por un proceso de restauración. Sin embargo, cuando no se hizo lo que ellos querían, los hermanos se fueron porque no estaban de acuerdo con la decisión. Entonces, lo importante de esto y lo que nosotros necesitamos entender es que la iglesia tiene que estar unida en el proceso de elección de sus oficiales. Tanto la iglesia para elegir a hombres calificados como los ancianos para que puedan con una limpia y buena conciencia poder imponer las manos sobre esos hombres. Si ese hombre no está cualificado, aunque toda la iglesia esté de acuerdo con que él sea el pastor, si no existe el ordenamiento por medio de la imposición de manos y la oración de los pastores, esa persona no puede ser pastor de la iglesia. Tiene una parte del llamamiento, pero le hace falta la otra, que es la ordenación. Elección y ordenación van de la mano. Una de las denominaciones que hay en el país que son grandes, que tienen esa estructura. Yo recuerdo que en ese asunto de la elección, pero no de la manera bíblica que lo estamos viendo, sino al contrario, la que vimos. Por ejemplo, ¿qué hacían? La denominación presentaba candidatos para una iglesia que ya estaba numéricamente constituida. De repente, pues,
se había quedado sin pastor porque lo habían movilizado a otra congregación. Entonces presentaban, digamos, 3 candidatos que ya estaban como reconocidos, una, pero por la denominación, ya sea porque se graduaron de un seminario. Entonces, estas personas entraban en competencia y su misión era convencer a esa congregación para que ellos eligieran, votaran, y la manera de hacerlo era, tenía que ser dinámico, no sé, resaltar sobre el otro, ¿verdad? Al final, quien iba a decidir era esa congregación con cuál de los 3 candidatos se habían sentido más identificados o más cómodos en la forma de predicar o de relacionarse, y siento que ahí hay de todo a todo errores. Una, porque la denominación no puede hacer eso. Otra, porque la iglesia lo que está haciendo es viendo simplemente dones o oratoria en ese ministro, aparte de que no saben su vida personal. Y entonces todo es lo contrario, ¿verdad? Al patrón bíblico de que la iglesia local debe de conocer a esa persona y si es competente en el estándar bíblico, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que pasa lastimosamente en muchas de nuestras iglesias actualmente, ¿verdad? Hay un desconocimiento de la manera bíblica de hacer estas cosas y entonces la denominación termina teniendo injerencia sobre quién la iglesia local debería escoger, ¿verdad? Y la iglesia local termina haciendo lo que dice la denominación o haciendo lo que dice su pastor sin tener un criterio bíblico de qué es lo que están haciendo. Entonces, muchos de los pastores le huyen a esto, ¿verdad? Principalmente porque su agenda y los deseos de su corazón no son muchas veces los mismos de la iglesia local. Entonces, al presentar algo a la iglesia local, por ejemplo, la iglesia local sabe si un hermano es un pícaro. Ese hermano le pide prestado a todo el mundo y a nadie le paga. Ese hermano anda haciendo averías por todos lados. Ese hermano anda romanceando a las hermanas, ¿verdad? O sea, la gente sabe quién es cada persona. Entonces el pastor viene y dice, no, pero es que yo quiero a ese porque ese me va a ayudar en las finanzas de la iglesia, a alcanzar las metas que yo quiero y todo lo demás. La razón por la que los pastores le huyen a darle a la iglesia ese poder para votar es porque va a obstaculizar sus planes, ¿verdad? Y se escudan en el hecho de que no, la iglesia no tiene la madurez necesaria para tomar decisiones bíblicas, para tomar decisiones sabias. Entonces, si la iglesia no tiene la madurez necesaria para tomar decisiones sabias, es la labor del pastor enseñar a la iglesia cuál es la decisión más bíblica que tiene que tomar. El pastor tiene que venir y decir, mis hermanos, la Biblia nos llama a que los hombres que nosotros vayamos a elegir para un cargo de oficialidad en la iglesia tienen que tener este y este requisito. Entonces, en base a eso, usted escudriña en su corazón a ver si esta persona que están nominando al ministerio cumple con esos requisitos y con esas cualificaciones. Si una iglesia no tiene la madurez para hacer eso, la culpa es del pastor. A quien le van a reclamar es al pastor. Sí, porque esta es la manera en cómo Dios ha dejado y cómo Dios ha establecido que los oficiales de una iglesia puedan ser designados. Entonces, en 1 Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo que Timoteo fue enviado para levantar pastores, le da este consejo. Le dice, no impongas con ligereza la mano a ninguno, ni participes en pecados ajenos. El contexto de esta instrucción se está dando en el marco de la elección de los ancianos. No se está dando en el marco de la oración, ni de la visitación, ni el trato con endemoniados, ni nada por el estilo. O sea, es una instrucción que se le da a la hora de ordenar pastores, no impongan las manos con ligereza para no participar en pecados ajenos. Consérvate puro. Es decir, que si Timoteo fue enviado a Éfeso para escoger ancianos, para levantar ancianos, tenía que cuidarse
de que no pusiera a cualquiera. Tenía que cuidarse de que el hombre sobre el que le iba a poner las manos no fuera un pícaro, que lo fuera a acusar también a él, que fuera a mancillar su testimonio, diciendo de Timoteo un pícaro porque está poniendo pícaros al frente del púlpito. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Consérvate puro, no impongas las manos con ligereza. Es decir, que cuando un pastor va a ordenar a un ministro, tiene que tener una buena conciencia para orar por ese hermano y para imponerle las manos. Porque él está dando el voto de confianza y está diciendo, este hombre está listo para el ministerio. Está, como vimos que nos dice la palabra ordenar, está depositando en él el desarrollo de esa labor. Entonces es algo delicado, es algo importante y debería hacerlo con una limpia conciencia. El sufragio. La iglesia y sus ancianos deben ponerse de acuerdo en la designación de todo nuevo oficial. La iglesia, los miembros y los pastores tienen que estar en común acuerdo para poder votar por estos hermanos, para poder elegirlos en el cargo al que van a ocupar. La iglesia elige, y por iglesia estamos diciendo sus miembros y sus oficiales, los miembros regulares, los pastores y los diáconos. Todos juntos eligen, pero los ancianos ordenan. ¿Sí? La iglesia elige, pero los ancianos ordenan. La iglesia no puede ordenar. Son los pastores los que ordenan por medio de la oración y la imposición de las manos. Una no se puede hacer sin la otra. Las dos tienen que ser hechas al mismo tiempo. Ambas llaves son necesarias para que puedan abrir juntos el candado del reino de los cielos. Tanto para recibir a alguien dentro del reino de los cielos, como para expulsarlo también. Así que, como conclusiones, mis hermanos, la iglesia no tiene el derecho para designar a un hombre para un oficio para el que Dios no lo haya capacitado. Vemos que cada oficio tiene sus requisitos espirituales que tienen que ser probados por la iglesia. No tenemos derecho bíblico a votar por quien quiera que a nosotros nos plazca. Nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia misma. Los ancianos de la iglesia misma no pueden designar a hombres para ser ancianos sin el consentimiento de la iglesia. Ninguna supuesta autoridad superior puede hacer esto, tanto si esa autoridad es un obispo, una denominación, o un papa, o un apóstol, o pastor de pastores. Ningún oficial puede ser designado sin el consentimiento de la congregación. Ningún hombre puede ser ordenado para ser anciano a quien los ancianos de la iglesia no puedan con buena conciencia imponer las manos. Esto es muy importante porque también se da el caso en que las congregaciones hacen de lado la autoridad del pastor. Y le dice, usted pastor no manda aquí, quien manda es la iglesia. Y nosotros como congregación exigimos que se haga esto y esto. Usted es un empleado de la iglesia, entonces usted tiene que hacer las cosas así. No, no es así. La iglesia tiene un poder y los ancianos tienen otro poder. Y no es que porque la iglesia es mayoría va a hacer lo que la iglesia diga, ¿verdad? Los dos tienen que estar de acuerdo para hacer esas cosas. Así que ningún hombre puede ser ordenado para ser anciano a quien los ancianos de la iglesia no puedan con buena conciencia imponer las manos. La iglesia y sus ancianos deben ponerse de acuerdo en la designación de todo nuevo oficial. Y de esa manera es como una iglesia bíblica designa a sus autoridades. Ahora, en la práctica, ¿cómo se mira eso en la práctica? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo llevamos toda esta instrucción a la práctica? Nuestra Constitución nos dice que la iglesia celebra su asamblea 2 veces al año. La primera asamblea, que es la asamblea ordinaria, en la que se presentan estados financieros y los asuntos diferentes de la iglesia, en esa asamblea se pasa una papeleta nominativa.
en esa papeleta nominativa, se le dice a la iglesia que escriba los nombres de alguien que ellos consideren que tiene un llamamiento a un oficio dentro de la iglesia. Puede ser pastor o diácono. Son los únicos dos oficios que nosotros vemos en la escritura. Entonces, cuando la iglesia nomina a un hombre, lo nomina para un oficio, yo como pastor junto con los diáconos leemos esas papeletas y miramos los nombres que comienzan a sonar entre la iglesia. Y uno pensaría, no hombre, pero es que uno puede pensar otra cosa, otro puede pensar otra y otro puede pensar otra cosa. Pero ustedes se asombrarían la unanimidad y la uniformidad que da el Espíritu Santo, porque los nombres se repiten una y otra vez. Y uno empieza a ver papeletas y empieza a ver papeletas y empieza a ver el mismo. O sea, el Espíritu Santo da a la iglesia el discernimiento para llamar a los hombres al ministerio. Y el hombre que tiene el llamado de Dios es evidente. Es evidente. Toda la iglesia lo puede reconocer. Dicen, este hombre está capacitado, este hombre tiene el llamado. Y entonces eso se evidencia en esas papeletas nominativas. Entonces, después de recibir esas papeletas nominativas, el pastor se encarga de formar a esos hombres, de llamarlos aparte, de preguntarles primero, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Porque la iglesia puede reconocer que ese hombre tiene dones y talentos, pero si ese hombre no quiere ser pastor, no lo vamos a meter a la fuerza, ¿verdad? Si ese hombre no quiere ser diácono, no lo vamos a meter a la fuerza, porque hay gente que le encanta servir, le encanta enseñar, le encanta estar involucrado, pero no quiere llamado, no quiere reconocimiento. ¿Por qué? Porque no es eso lo que está en su corazón. Y está bien. Él mismo dice Efesios que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, hablamos con esa persona, hablamos con la familia y después de confirmar que esa persona tiene un llamado al ministerio, lo que hacemos es preparar a esa persona para el ministerio. Una vez que esa persona está preparada, que vemos que todos los requisitos de los que habla la Biblia para que esa persona pueda desarrollar el oficio para el que ha sido nominado están ahí, entonces el pastor presenta a esa persona delante de la congregación. Es decir, que cuando el pastor presenta a esa persona a la congregación, el pastor tiene que estar seguro que es irreprensible, que es marido de una sola mujer, que no es dado al vino, que no es pendenciero, que es hospedador, que es esto, que es el otro, todos los requisitos. Y ya sabe que cuando lo presente, no va a haber nada de que lo vayan a acusar. Eso se hace en la segunda asamblea, ¿verdad? Pero puede ser dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, hasta que ese hombre esté listo para ser presentado delante de la asamblea. Entonces, cuando está listo es porque el pastor con buena conciencia dice, este hombre está listo. Y se los presento a ustedes porque ustedes lo han nominado para este cargo. Luego se pasa a la iglesia un formulario en el que cada uno dice, bueno, ¿usted considera que este hombre es apto para enseñar? Sí. Y si no, ¿por qué no? ¿Considera que es marido de una sola mujer? ¿Ha visto usted a este hermano que anda coqueteando con otras mujeres y que lo han hallado en conversaciones y en comportamientos impropios? ¿Sí o no? Entonces ya dice sí o no, ¿verdad? Y así, en ese formulario, miren, uno pensaría que como es nuevo relativamente para nosotros, ¿verdad? Hacerlo, uno pensaría, no, los hermanos son amorosos y a todos le van a decir sí. Pero la verdad de las cosas es cuando todos entendemos el peso y la responsabilidad que cada miembro tiene al poder votar por ese hombre, al poder elegir ese hombre y al poder llamarlo a un ministerio, los hermanos se fijan en todo, ¿verdad? Y la cosa más pequeña puede ser objeto de cuestionamiento. Entonces nosotros como pastores tenemos que ver esas cosas y ver si es un motivo que descalifica a un hombre. Porque a veces van a decir, no, es que el hermano no saluda cuando llega. Pero eso no es motivo para descalificar a un hombre.
Es simple y sencillamente enseñarle a que mejore sus hábitos y sus costumbres, ¿verdad? Y cosas así. Entonces nosotros vemos todas las cosas y determinamos si es motivo de descalificación o no. Otras veces, probablemente, salgan cosas de las que no teníamos idea que estaban sucediendo y que en algún momento sí pueden ser motivo para que un hombre no pueda asumir un oficio. Pero no significa que no está del todo descalificado. Significa que como pastores tenemos que trabajar en mejorar esa área y esperar que ese hombre pueda dar frutos en esa área para que pueda ser nuevamente presentado, para que pueda aspirar al oficio o al ministerio. Entonces, de esa manera, cuando ya la iglesia unánimemente está de acuerdo con que ese hombre es idóneo para desarrollar ese oficio, entonces en asamblea, perdón hermanos, en asamblea le pedimos a la iglesia que vote si reconoce a ese hombre. Entonces, los que han participado de la asamblea saben que unánimemente la iglesia se levanta y extiende su mano y dice, votamos por ese hombre. Bueno, no lo dice, pero con ese acto está manifestando que está de acuerdo con que ese hermano está apto para desarrollar ese ministerio. ¿Y después qué se hace? ¿Qué se hace ya una vez que la iglesia lo ha elegido? Imposición de manos. Se ora con la imposición de manos. Eso es lo que bíblicamente se tiene que hacer para reconocer los oficiales de la iglesia. Creo que tenemos algunas preguntas por acá. Dice la hermana Lisette, otras iglesias tienen concilios y ellos eligen a los diáconos, nunca en asamblea. El concilio es como una sociedad que tiene poder para elegir. Correcto. Esa es la manera en cómo operan muchas iglesias. Dice también la hermana, en algunas iglesias invitan a pastores de otras congregaciones y escuchan una prédica. La iglesia escoge al que le gustó cómo predicó y le ofrecen salario. Si el pastor está de acuerdo, es contratado como tal. Se sigue parte del proceso, pero de manera incorrecta. Amén. Bien, quisiera saber si hay alguna otra pregunta, mis hermanos. ¿Alguna otra pregunta acerca de este tema? No se consideran correctos. ¿Ah? A los de su propia familia. Sí, es muy común, ¿verdad? En las iglesias de la prosperidad, que los puestos están siendo heredados a la siguiente generación, ¿verdad? Como que si fuera un negocio familiar o una monarquía. Don Mauricio. Hemos observado, hay múltiples iglesias en donde el pastor no es un hombre, es una mujer. Y entonces, respecto de esto, ¿qué consideraciones se pueden decir? Bueno, nosotros leemos los requisitos de un pastor en 1 Timoteo 3. Déjenme ponerles acá. No sé si mis hermanos también lo pueden ver. Bueno, en 1 Timoteo 3, dicen, vamos a ver, 2. Pero es necesario que el obispo, hablando del pastor, que el obispo, la palabra episcopos, habla acerca de un supervisor. Es necesario que el supervisor del rebaño sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y ahí da toda la lista de todas estas cosas. Pero solo con este requisito, marido de una sola mujer, nosotros sabemos que ese requisito no aplica para ninguna mujer, porque ninguna mujer
puede ser marido de una sola mujer. Sin embargo, aunque este es una razón bíblica de peso para no llamar mujeres al ministerio, tenemos también el hecho de que no vemos mujeres en el desarrollo de este ministerio. Cuando Pablo manda a Timoteo y a Tito a establecer pastores, les dice establezcan ancianos, no ancianas. ¿Verdad? En la historia de la iglesia tampoco vemos el ministerio de la mujer como activo dentro de la iglesia, ni en la era apostólica, ni posteriormente. El ministerio de la mujer comienza a cobrar auge a partir del siglo XVIII, con el movimiento de liberación femenina, ¿verdad? Que las mujeres piden derechos de inclusión, derechos para votar, y está bien, eso era algo necesario, justo y legal, ¿verdad? Pero el problema es que había mucha presión en la sociedad para que los principales puestos de trabajo fueran ocupados por las mujeres. De la misma manera que hoy en día vemos la presión que ejerce la agenda LGBT para que en los puestos exista más diversidad, más inclusión, y que haya maestros trans, LGBT, esto y el otro, que haya funcionarios públicos que son trans, que haya deportistas que son trans. La misma presión había en el siglo XVIII porque las mujeres integraran diferentes puestos de trabajo. Y esa presión llegó a las iglesias. Y los pastores sucumbieron ante esta presión y incluyeron el ministerio femenino. Hasta el siglo XVIII. Eso significa que 1800 años atrás nunca existió el ministerio pastoral. Claro, las mujeres tienen un lugar preponderante en la iglesia, son miembros de la iglesia. Desarrollan también una labor muy importante. Vemos que el ministerio de Jesús se movía gracias a la contribución de mujeres que aportaban para las finanzas del Señor Jesucristo. Marta y María servían al Señor cuando llegaba a su casa a enseñar la palabra. Las mujeres tienen un papel muy importante, pero no pueden ser pastoras. ¿Por qué? Porque en los requisitos bíblicos para los pastores está que tiene que ser un hombre. Y si hubiera mujeres pastoras, asumiendo de que, bueno, el Señor quiere que las mujeres también sean pastoras. El problema que tenemos con eso es que no sabemos cómo escogerlas. No sabemos cómo elegirlas, cómo llamarlas al ministerio. No nos da cuáles son los requisitos para las mujeres dentro del ministerio. Y entonces, si Dios no lo dice, nosotros no lo podemos hacer. Esas son algunas de las cosas que yo podría decirle acerca de ese ministerio. Bueno, una pregunta y a la vez como una observación quizá, porque yo lo de la presión sobre las mujeres, las posiciones incluso lo veo actualmente en la compañía de trabajo, porque así se nos evalúa qué tanta participación hay de las mujeres en puestos de dirección incluso. Pero considerando ese aspecto, yo entiendo que no, tampoco es un tema cultural, de decir que en esa época existía cierta opresión hacia las mujeres, sino que realmente fue una instrucción a la iglesia, porque creo que Pablo en algún momento lo explica que viene desde la creación incluso el tema. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud, digamos, o podría existir la posibilidad, o si escuchamos un caso de que hay una mujer que está ejerciendo el pastorado, porque se considera que en nuestra sociedad las mujeres también han acaparado esos lugares, incluso la participación en seminarios, estudios bíblicos, porque los hombres han dejado por cobardía o por haraganencia, no sé, han dejado esos espacios abiertos y las mujeres han tomado también ese lugar y de repente no hay nadie que lo haga y se elige a una mujer o está una mujer como en el pastorado. Podría ser por casualidades de esas que por la pura misericordia de Dios también respalde algo como eso, dada una circunstancia así, que no haya nadie más. Por ejemplo, ¿podría pasar eso o cuál debería ser nuestra actitud hacia eso? En el libro de Jueces, la Escritura nos muestra el caso de Israel, que no había un hombre valiente que tomara las riendas del ejército para ir y pelear contra el ejército enemigo. Entonces, en ese momento, el Señor levanta a Débora, profetiza para despertar a los valientes para ir y pelear. No es que levanta a Débora para que Débora vaya a pelear, para que Débora tome la espada y vaya a comandar como Juana del Arco,
¿verdad? Contra las fuerzas enemigas. Levanta a Débora para profetizar a los hombres y hablarles de que son unos desobligados, unos negligentes y unos cobardes y que tienen que ir y hacer su función. La mujer como ayuda idónea, y esto se extiende no solamente en el ministerio, sino que a todas las áreas de la vida. La mujer como ayuda idónea tiene que hacer precisamente eso, ayudarle al hombre a tomar el lugar que le pertenece. Porque con frecuencia los hombres, por cultura y por tradición o costumbre, somos bien dejados y somos bien acomodados. Y facilito nos distraemos y si no nos meten presión, estamos tranquilos y felices en nuestras casas. ¿Por qué? Porque así nos acostumbramos, porque la única que nos sacaba chispa en la casa era mamá, ¿verdad? Y si mamá decía, vaya y saque la basura, había que ir y sacar la basura. Estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Entonces ese mismo patrón, esa misma conducta se traslada al matrimonio. Y entonces caemos en el acomodamiento y si no hay nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, entonces simple y sencillamente no lo hacemos. ¿Pero qué? Porque ese hombre no quiere hacer su labor, no quiere ejercer su sacerdocio, entonces la mujer va a ser la que va a mandar y la mujer va a ser la que va a hacer las cosas. No, como ayuda idónea, esta mujer tiene que venir y recordarle a ese hombre cuáles son sus funciones como sacerdote del hogar. Usted es el cabeza de hogar, compórtese como tal, haga lo que tiene que hacer, dirija a su familia en el culto familiar, llévela a la iglesia, usted es el encargado. O sea, la mujer tiene que ayudarle al hombre a tomar el papel que al hombre le pertenece, no usurpar el poder del hombre. ¿De acuerdo? Y entonces en la iglesia, la mujer también tiene que llamar a los hombres a hacer la labor que los hombres tienen que hacer, ¿verdad? Si no hay hombres que se levanten, entonces hablar con los hombres y decirles, miren señores, a ustedes el Señor les ha confiado este ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Levántense, pero es más fácil venir y usurpar el tono. ¿Por qué? Porque la influencia cultural, porque la manera en cómo se hacen las cosas en el mundo nos lleva a que las hagamos así también en la iglesia, ¿no? En el mundo las mujeres están empoderadas y ellas son las que mandan las principales empresas en el mundo y toda la cuestión. Entonces en la iglesia también. En la iglesia también hay mujeres que levantan la bandera para ponerse en la brecha y todo lo demás. Y no es ese su lugar. No es ese su lugar. Claro, eso no significa que están desvaloradas. Eso no significa que son inferiores. Significa que son un complemento importante, son las guardas de que el ministerio se lleve a cabo de la manera correcta. Entonces tenemos que desarrollar esa labor de ayuda idónea. ¿Amén? Y bueno, la Biblia es tan específica, ¿verdad? En todo lo que nos enseña. Y podemos ver también que en el hebreo, el original en obispos, el género es masculino. Entonces yo no puedo venir y decir, pero ahí puede decir obispas también, porque no puede decir, también, o profetizas o algo así, sino que en el original que fue escrito, ¿verdad? La palabra, no nos deja como ni pensar, o tal vez dijo que era neutro, que no era ni hombre ni mujer, porque como ahora es no binario y toda la cosa, pero aquí nos deja bien claro que es masculino y que no hay para dónde, ¿verdad? Amén, excelente hermana. Gracias por esa aclaración y lo podemos ver acá, que la palabra obispo es sustantivo, acusativo, singular, masculino, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la derivación de esa palabra en su idioma original, efectivamente es masculino. Entonces ahora vamos a ver otra situación que se da aquí en este pasaje, porque dice, ya les voy a mostrar. Ajá, aquí está, ¿ves? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no, pastor, ahí lo agarré en su propia, en su propia cuestión, ¿verdad? Ahí están los requisitos para una mujer diaconisa, porque estamos hablando aquí de los diáconos.
Porque dice las mujeres asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces, pastor, ¿pueden haber mujeres diaconisas? No. No, ¿por qué? Porque la palabra mujeres, mire lo que significa. Esposas. Guiní, esposas. Está hablando de las esposas de los diáconos, no de las mujeres en general. Entonces se quiere que las esposas de los diáconos también tengan ciertos requisitos para que le ayuden a ese diácono a servir, no que sean diaconisas. Entonces ve qué importante es conocer los idiomas y conocer el contexto en los que se enseña la palabra del Señor para llegar a una interpretación correcta de lo que nos está tratando de decir. Amén. Bien, hermanos, creo que por razones del tiempo vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar al Señor para terminar. Y voy a pedirle, vamos a ver, a Alejandro, si quieres orar para despedirnos. Veo nuestro rostro. Dios Todopoderoso, te damos gracias por un día más de vida, Señor, por permitirnos levantarnos de esta cama, Señor, y poder disfrutar un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y poder estudiar aún más sobre tu iglesia, Señor, sobre los requisitos de los pastores, Señor, y cómo realmente se deben aplicar, y también cómo se debe aplicar y abundar en tu palabra y también en tu ministerio, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y poder disfrutar de tu palabra, Señor, y poder tener también comunión con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.